Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rodrigo Díaz y mi canal se llama El Mundo Habla. Hoy vamos a hablar de el despertar. Hay mucha gente que dice que el despertar espiritual es la nueva conciencia. Hay muchas cosas que se dicen sobre el despertar. Mi punto de vista es este. El despertar espiritual como tal es una como nueva conciencia donde te cuestionas muchas cosas. Te cuestionas el por qué haces las cosas, ¿no? Cuando te dijeron tienes que ir a misa, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, tienes que ser bueno, tienes que ser de ciertas maneras, tú adoptas estos mandatos o estas cuestiones sin preguntarte por qué lo haces, ¿no? Siempre es porque mi mamá me dijo, o porque mi papá me dijo, o porque mis hermanos me dijeron, o porque una tía me dijo, o porque alguien me dijo, ¿no? Y entonces adopto esta conciencia de hacer las cosas sin un porqué. El despertar espiritual es empezarte a cuestionar el por qué haces las cosas, ¿no? Eso sería despertar, es como decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Es cuando tu mente se abre y empiezas a preguntarte, ¿no? ¿De qué me sirve esto o de qué me sirve el otro? Y ahí se crea una conciencia, ¿no? Se crea una conciencia y y esta conciencia te lleva a hacer actos, ya sea buenos o malos, porque el despertar es todo, como vivimos en una tercera dimensión y es en una polaridad, siempre se va a polarizar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y cuando se polariza hacia un lado o hacia el otro, tú entiendes que decides irte hacia un lado o hacia el otro. O puedes tener actos positivos y actos negativos. Y todo acto se puede ver de dos maneras, ¿no? Tanto positivo como negativo. Estos actos son consecuentes sobre lo que somos. Si nos damos cuenta que toda la percepción está en nosotros, todo lo que vivimos está en nosotros, más allá de los demás, ¿no? Y cuando tú asumes que es tu conciencia la que percibe, actúas en base a tu conciencia, ¿no? Y antes lo que se hacía era actuar en base a lo que te decían, ¿no? Porque te decían, es que tienes que ser un niño bueno. Si eres un niño bueno, te va a ir bien. Si eres un niño malo, te va a ir mal. Y no tiene que ver por ahí. O sea, no tiene que ver con que seas bueno, te va a ir bien, y con que seas malo, te va a ir mal. Tiene que ver con tu conciencia y lo que tú creas que está bien, ¿no? Y cuestionarte lo que para ti está bien, ¿no? Si yo decido ser bueno o ser una buena persona, es decisión mía. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que en una cuestión de decisión, eh, si yo decido ser malo, haz de cuenta, en el sentido de, ay, le voy a cobrar un poquito más, pero no importa que le cobre un poquito más, ¿no? Si yo digo mi trabajo vale tanto, y digo, ay, le voy a cobrar un poquito más, no se va a dar cuenta, ¿no? En ese momento, tú ya te estás polarizando del otro lado, ¿no? Si tú le dijiste, es que vale tanto, ¿no? Pero te voy a cobrar, pero le voy a cobrar un poquito más sin que se dé cuenta, ya te estás polarizando ciertamente negativo, ¿no? Porque entonces estás faltando a un principio tuyo, ¿no? Y ahí es cuando viene la parte de el perdón. Me perdono por haberle cobrado un poquito más, ¿no? Y entonces me absuelvo de mi acto, ¿no? De cobrarle un poquito más. No tiene que decir, no tiene que ver con que esté bien o esté mal. Tiene que ver con que si yo lo hago,
hacia una persona, si me polarizo negativo, cuando alguien lo haga hacia mí, yo voy a decir, es que me está robando, ¿no? Y entonces hacia mí no lo acepto, pero sí yo lo puedo hacer hacia la otra persona. Entonces, cuando lo piensas en conciencia, esta conciencia te va a llevar hacia un lado o hacia el otro. Si tú dices, yo voy a cobrar tanto y esto que cobre es lo justo, porque tiene que ser lo justo para ti, no tiene que ser lo justo para él. Si tú le dices, vale tanto, te tiene que pagar eso. O sea, no es como que la otra persona te pone el precio, ¿no? Entonces tú decides cuánto cobrar. El otro va a decidir si acepta o no acepta, ¿no? Desde este punto es bien fácil pues decir, no, pues es que no soy malo o no me polarizo negativo por esta parte, ¿no? Porque yo creo que él tiene dinero y lo puede pagar, ¿no? En mi punto de vista, es un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando tú lo haces de esta manera, ciertamente estás marcando en tu cerebro la parte del robo. Me están robando, ¿no? Si el acto es hacia ti. Y si tú lo cometes hacia afuera, o sea, si tú lo haces de adentro hacia afuera, te absolves de ese acto, ¿no? Dices, no, no, es que no lo estoy robando. Lo que pasa es que él tiene mucho. Y como tiene mucho, puede pagar un poquito más, ¿no? Esta parte es como el despertar de conciencia, ¿no? Cuando entiendes que las cosas deben de ser de una manera honrada o de una manera recta. No porque sea válido, sino porque cuando te toca a ti recibir, o cuando te toca que te hagan, que sea hacia ti, tú ya lo ves malo, o sea, lo ves como un robo, ¿no? Es que me está cobrando de más, pues me está haciendo las cosas mal. Entonces, para que haya un equilibrio, tiene que ser en equilibrio, ¿no? Tiene que ser dual, ¿no? Si yo te hago algo, espero lo mismo de regreso, ¿no? Para mí, este es el despertar de conciencia, cuando haces consciente tus actos y los cuestionas y dices, esto es por esto, y como yo no quiero que me lo hagan, yo no lo hago, ¿no? Pues eso es todo por hoy. El tema fue el despertar. El despertar puede ser despertar espiritual o puede ser despertar de conciencia, como lo quieras ver. Los espero en mi próximo video. Esto se llama El Mundo Habla. Bye.